inicio a la última charla, la número 6, en el contexto del ciclo de charlas en situación de calle, desde el lente de los derechos humanos, de manera conjunta con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra última jornada, así que antes que todo agradecer a todas y todos que nos acompañaron conectándose durante todo este tiempo, participando con sus preguntas o sus comentarios. Dentro de ese contexto, recordar que comenzamos el lunes 4 de agosto, ya llevamos más de 4 meses con este ciclo de charlas. La primera fue titulada Proceso Constituyente, después la siguió Grupos Especialmente Vulnerables y Complejidades, Salud y Situación de Calle, Violencia hacia Mujeres en Situación de Calle, además del último conversatorio en torno a los derechos humanos y la situación de calle. Para cerrar el telón de nuestras charlas, el tema que nos convoca el día de hoy lleva como título Migración y Situación de calle. Para esta ocasión contamos con dos grandes profesionales de nuestra fundación. Por una parte estará Carolina Llanos, profesora de Estado en Filosofía, encargada de área de estudios de la fundación, vinculada hace 2 años aproximadamente con nosotros, quien además ha trabajado en los planos médicos sociales y estará a cargo de la moderación del espacio. Y por la otra parte estará Karina Bravo, trabajadora social, vinculada hace ya 5 años a la fundación. Actualmente trabaja en el programa Bienvenido, así que fue autorizada para discutir o plantear temas ligados a la migración. En la primera instancia estaremos con la moderación de Carolina, la presentación de Karina, y posteriormente les vamos a dejar abierta la posibilidad de realizar preguntas o comentarios a través del chat o activando sus cámaras como les sea más cómodo. Por último, también les pedimos que silencien sus micrófonos al momento de la presentación, por favor. Gracias. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes a todas y todos quienes están aquí presentes en esta tremenda instancia. Yo quiero comenzar diciendo que es para mí un orgullo poder presentar a una de mis compañeras de trabajo, a quien conozco muy de cerca y he visto cómo ella se enfrenta a esta labor que tiene que ver con pensar, actuar, intervenir la realidad de los migrantes en situación de calle. Me parece que este tema es sumamente relevante porque en las conversaciones que hemos tenido con Karina y en todas las conversaciones que se han dado en el plano institucional de la Fundación Gente de la Calle, si ustedes han ido siguiendo las otras charlas, se van a dar cuenta que es muy importante el trabajo que se hace a partir de la diferenciación y el reconocimiento de las particularidades de las personas en situación de calle. Y justamente la charla que hoy nos va a presentar Karina está muy enfocada a identificar cuáles son, a explicar un poco el contexto de este fenómeno y a identificar también cuáles son las causas y consecuencias de la situación de calle en este grupo particular que es el migrante en situación de calle, como lo hemos llamado nosotros. Así que vamos a escuchar en primer lugar a la Karina, van a ver algunas interacciones, cualquier consulta o comentario que ustedes quieran, pueden hacerlo a través del chat y luego vamos a abrir el espacio para poder ir dialogando entre todos. La idea es que podamos profundizar y que problematizar, generar muchas preguntas, pero también reflexionar y proporcionar algunas respuestas a quienes están mostrando el interés en esta temática. Así que comencemos, Cari, y espero que sea provechoso para todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí. ¿Sí? Se ve bien, sí. Ya, bueno, primero agradecer el espacio, creo que es súper importante levantar estos espacios de conversación y discusión en torno a, bueno, en este caso, a la situación de calle y vinculados con los derechos humanos. En esta oportunidad, siendo el último ciclo de este conversatorio, vamos a hablar de migración y situación de calle. Como decía la Caro, es un fenómeno que
está haciendo, bueno, que ha ido en aumento y que es bueno que empecemos a considerarlo para poner ojo en el trabajo hacia las personas migrantes en situación de calle que se encuentran en este momento en Chile. Primero, contextualizar respecto de migración y situación de calle. En Chile, la migración previo a los años 90 se consideraba Chile como un país expulsor de inmigrantes, y a partir de los 90, ya en el periodo de democracia, el país comenzó a ser receptor de emigrantes, principalmente de nacionalidades más latinas o caribeñas, que es lo que se ha visto en el último periodo. Según el Instituto Nacional de Estadística, al año 2019 existían 1.492.522 migrantes residentes en Chile. Esta cifra se concibe en función de las visas temporarias o las visas definitivas. Por ende, migrantes que se encuentren en situación irregular o que no hayan regularizado su situación migratoria y por ende conseguido un RUT, no son contabilizados en este total de 1.492.522 migrantes. Solo nos da como una aproximación respecto de quienes se encuentran residiendo de manera regular. En cuanto a la situación de calle, la primera aproximación que se hizo respecto al fenómeno fue en el año 2005. En este año se levantó un catastro con el objetivo de conocer cuántas personas habían en situación de calle, dónde se situaban y qué características tenían estas personas. En el año 2011 se levanta el segundo catastro, pero este catastro, el objetivo que tenía era conocer información respecto de la situación de calle y respecto de las personas en situación de calle. Ya a diferencia del anterior, que era solo conocer el fenómeno como individual de las personas. Karina, perdón que te moleste, perdón que te interrumpa, te desconcentre, pero podría ser que esté un poquito más el micrófono, que se escucha como un poquito bajo, por favor. Sí, ¿ahora se escucha mejor? Sí, gracias, ya. Perdón. Ya, disculpen. Bueno, en el año 2013 se levanta la política nacional de calle y en donde podemos desde ahí en adelante conocer un poco más en profundidad cómo tratar el fenómeno. En esta política también se define lo que se entiende como persona en situación de calle y eso es en función del concepto de trayectoria en calle. No es una persona que vive un día en calle, sino cuánta trayectoria tiene en situación de calle. Para la Fundación Gente de la Calle, en el año 2020 consideramos que existen más de 20.000 personas en situación de calle. Producto de la pandemia ya podemos visualizar que puede ser más de 25.000. Pero como les digo, el último catastro que se hizo fue en el año 2011 y en este año habían 12.255 personas en situación de calle. Al año 2020 no existe un nuevo catastro y solo podemos acercarnos a la cantidad de personas en situación de calle en función del registro social anexo calle. El registro social indica que hay como 14.000 y fracción de personas en situación de calle, pero como les dije en respecto de la migración, quienes no tienen RUT no son contabilizados, ni respecto de cuántos migrantes hay, ni respecto de cuántas, o sea, si están dentro de personas en situación de calle, porque no tienen un documento para poder ser registrados, ya que en el registro social anexo calle, para ingresar, para poder inscribirte, necesitas tu cédula de identidad vigente. Y como les comentaba, estos números son aproximaciones de datos, ya que no son datos oficiales porque tienen estos vacíos respecto de las personas que se inscriben o no. Según la ONU, hay 350 millones de personas que no existen en ninguna estadística. Por ende, parte de estas 350 personas que no existen en ninguna estadística a nivel mundial, hay personas en situación de calle y también migrantes que se encuentran en situación irregular. Ya, bueno, aquí les presento lo que les comentaba anteriormente respecto del registro social anexo calle. En mayo del año 2019 habían inscritas 376 personas migrantes en situación de calle, que claro, como les indico, contaban con un RUT y por ende están dentro de este número total de personas en situación de calle que existían a mayo del año 2019.
De este número de personas, el registro social de anexo calle nos indica que el 49,6% se encuentra pernoctando en la región metropolitana, ¿ya? Y de este 49,6%, la mayoría de las personas se encuentra ubicada en la comuna de Santiago, Recoleta e Independencia. Como les comentaba, es una aproximación, ya que paralelamente les presento los datos levantados desde el programa Bienvenido, que trabaja desde el año 2017 con la población migrante en situación de calle, y desde ese año hasta el año 2019, diciembre del año 2019, pudimos realizar un plan de intervención a 224 personas migrantes en situación de calle, que correspondían principalmente a personas que se encontraban en situación irregular por vencimiento de visa de turismo. Quienes se encuentran en situación irregular por vencimiento de una visa de turismo, quiere decir que no se acogieron al proceso de regularización migratoria para conseguir una visa temporaria, pues claro, temporaria en este caso. Quienes no tienen esta visa temporaria, y les voy a reafirmar, y no son contabilizados en estos datos, y por ende, nosotros podemos hacer como un contraste respecto de lo que nos presenta el registro social anexo calle versus lo que nosotros trabajamos como programa. Si el registro social nos indica que existen 376 migrantes en situación de calle, que son migrantes que en algún momento tuvieron una visa, un RUT, pero paralelamente el programa ha atendido a 224 migrantes que nunca tuvieron una visa o nunca han tenido, bueno, por ende nunca han tenido un acceso a un RUT. Por tanto, las personas migrantes en situación de calle pueden ser mucho más a los 376 personas que nos puede indicar el registro social anexo calle. Por tanto, el cruce entre la migración y la situación de calle. Este fenómeno es un fenómeno reciente y ha sido muy poco abordado tanto por la academia como por las organizaciones de la sociedad civil, ya que es un fenómeno relativamente nuevo. Y este fenómeno se considera que existe un aumento principalmente debido a estos flujos migratorios forzosos que se han visto o que se han presentado este último tiempo. Las personas ya no emigran principalmente para tener una estabilidad económica, sino que, lo podemos ver en la práctica muchas veces, emigran en busca de una estabilidad política, social, económica también. Entonces, por eso se indica que son migraciones forzosas, ya que no se da por el hecho de poder mejorar su calidad de vida. Bueno, es un factor. Pero hemos visto que últimamente la migración que se ha dado, que se ha producido, es en función de que las personas ya no se encuentran estables en su país de origen, y estables en el sentido de temas políticos, económicos, sociales, y por ende, por obligación, requieren salir de sus países. En este caso, algunos han emigrado a Chile. En España se ha logrado tener un alcance considerable respecto de la población nacional en calle versus la población migrante en calle, dándonos un dato súper relevante que existe un 46,5% de migrantes en situación de calle en España versus la cantidad de nacionales en situación de calle. Entonces, este aumento se ha habido incrementado en España y también lo hemos visto acá desde Chile, que la población migrante en situación de calle se ha ido incrementando mucho más, sobre todo con los últimos flujos migratorios. ¿Por qué podemos presumir que existe migración y situación de calle? Es porque, bueno, aparte de las medidas gubernamentales que administran la migración sobre una doctrina de seguridad de Estado, seguridad nacional. Por ende, el migrante aún es concebido como una amenaza. Más aún si es un migrante latino o caribeño o un migrante negro. Para el Estado, esos migrantes son a los que se les da más traba al momento de poder regularizar su situación. Y por ende, los plazos de respuesta son tan extensos que las personas en todo ese proceso quedan en una situación como de desamparo absoluto respecto de sus derechos fundamentales y una desprotección en todas sus áreas.
Además, bueno, con el tema del racismo de Estado, existe una desprotección de los migrantes en situación irregular ante los beneficios gubernamentales y, por ende, una vulneración total a los derechos sociales, económicos y fundamentales. Por ende. Y Karina, perdón, de nuevo tenemos problemas con el audio. No sé si está en el celular o en el computador. Para estoy en que... el computador. Ah, ya. Para que estés como cerca, porque de repente cuando estés exponiendo y te ves como para atrás se ve un poquito el audio. Porfa. Ya. Me pongo más Ahí, porque allá. claro, porque ahí se escucha bacán. Ya. ¿Verdad? Entonces, ahora para poder hacer partícipe a nuestras invitadas. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas para que los migrantes lleguen a encontrarse en situación de calle? ¿Me escuchan? Dinero, sí, Sí, tienen dinero insuficiente al momento de que viajan, porque incluso llegan caminando a otros lugares. Entonces, como no cuentan con dinero suficiente cuando ellos han salido de su país, es muy probable que cuando lleguen a otro, siguen en la misma situación, por lo que llegan a calle, ¿no? Quedan en calle. sí, esa es una de las causas importantes, pero hay muchas más, así que para que podamos ir profundizando y para que todos puedan participar, acabamos de enviarle un link que está en el chat, es el último link que dice menti.com. Si ustedes lo pinchan, les va a aparecer una pregunta en la cual pueden ingresar lo que ustedes piensan que son las causas para que los migrantes lleguen a encontrarse en situación de calle. Efectivamente, tiene que ver, como dice acá Nicolás y como dijo la participante anterior, falta de acceso a los arriendos o al dinero o la situación en la que se encuentran posteriormente. Entonces, tomémonos unos segunditos para ir pensando y la invitación es a responder esa pregunta. Me avisan si no les funciona. Eso, ahí están llegando las primeras respuestas. Vamos a ir proyectando para que todos podamos mirarla. Necesito compartir la pantalla, la autorización. Eso. Y les voy a mostrar más o menos las respuestas de algunas de las personas que aquí están participando. Ante la pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son las causas por que los migrantes lleguen a encontrarse en situación de calle? Karina, ¿qué te parecen estas respuestas que comentan los participantes? Sí. Claro, va muy relacionado conciencia al final en este caso existen migrantes en calle en Chile. Es interesante que hay varias que se van repitiendo, ¿cierto? Como la discriminación, el tema económico aparece muy presente vinculado a la falta de trabajo, a los sueldos precarios. También aparece falta de dinero. Cari, ¿me escuchas? Te pegaste un momento. Ahí siguen llegando respuestas. Sí, Karina, ahí volvió. ¿Sí? A ver ahora, Karina, ¿puede hablar? Sí. Ya. Ahí sí. Ya, Cari, retoma. Yo solo estaba leyendo algunas palabritas como para ir comentándolo con los participantes. Claro, no sé si me habían escuchado un poco lo que estaba comentando, que es que bueno que se tenga como esta conciencia real respecto de lo que está pasando con los migrantes y ahora con los migrantes en situación de calle. Y claro, tiene que ver con la discriminación. Había visto ahí el tema de la política migratoria,
la ausencia de empleo, la falta de oportunidades. Y por ende, ya bueno, voy a compartir la pantalla. Sí. Respecto de, entonces, esto, bueno, lo que ustedes trabajaron tiene mucha relación con lo que nosotros como programa hemos levantado en función a las intervenciones que hemos realizado con la población migrante. Una de las causas principales son los largos procesos de regularización migratoria, esto en función de la burocracia que tiene el Estado para administrar la migración, no la trabaja, solo la administra. Otra causa es la falta de acceso al trabajo formal, al trabajo digno. Las personas que emigran no emigran para estar en situación de calle, y quienes están en este momento en situación de calle lo están en función de la falta de oportunidades que tienen en el país de acogida, en este caso Chile. Y claro, esta falta de oportunidades se da en función de lo que ustedes también habían escrito, que tiene relación con los prejuicios y la discriminación también que tenemos como sociedad chilena respecto de del extranjero, del migrante, de este otro que viene a convivir con nosotros en este país. Otra causa de que las personas lleguen a encontrar situación de calle es el racismo y la xenofobia que existe tanto por parte del Estado como por parte de la misma sociedad, que esto también viene a ser en función de lo que les había comentado anteriormente, de cómo nos presentan la migración, cómo nos presentan en la televisión los flujos migratorios, lo que está pasando con la migración, y en base a eso, cómo nosotros lo vamos a lidiar. Un ejemplo, si ocurre algo malo, no sé, si hay un robo, y el robo se produce por un extranjero, dicen colombiano o venezolano o cualquier nacionalidad, no quiero que no quede como en una, decir una, como por estigmatizar, pero cualquier nacionalidad cometió tal delito. No así que cuando pasa con un chileno, o sea, chileno robó, chileno, y eso tampoco se presenta en el extranjero. Entonces, ¿cómo nos presentan a nosotros la migración propiamente tal? Otra causa son las redes de apoyo. La mayoría de las personas que migran lo hacen de manera individual. Bajo la experiencia, nosotros podemos indicar que nuestros participantes han migrado con la idea de poder aportar a sus familias en el país de origen, a partir de las remesas, más que viajar o emigrar para poder solucionar solo sus problemas económicos. ¿Ya? Entonces, las personas que migran, aparte de llegar a un país que es desconocido para ellos, o si son primera vez que migran, vienen con esta carga también de la responsabilidad que tienen para con sus familias en el país de origen. Las redes de apoyo al llegar a un país son sumamente importantes porque te apoyan a tu equilibrio emocional. Las personas que están solas, que tienen problemas para el acceso al trabajo, que tienen el problema de la regularización, víctimas de discriminación y no cuentan con ninguna red de apoyo, es mucho más probable que lleguen a caer en situación de calle, porque no van a tener esta mano o esta ayuda que se requiere en estos casos. Otra causa que también la habían mencionado, la había dicho, es que existe una falta de información respecto de quienes migran. Tenía en función con esto de que el dinero con el que traen no es suficiente, o traen un dinero que consideran que nos va a poder ayudar a estar estables por 3 meses, pero llegan a Chile y ven que la realidad de Chile es mucho más compleja en cuanto a poder acceder a un RUT, que es lo básico o lo fundamental en este país. No tener RUT no te ayuda a poder hacer nada, no te ayuda a trabajar, no puedes conseguir un arriendo, no puedes vincularte a los servicios gubernamentales. Entonces, esta falta de información por parte de quienes migran también es una causa de que después se puedan encontrar en situación de calle. Y por último, la depresión transcultural, que en eso se incluye los duelos migratorios,
y esto de poder, poder incluir, o sea, estar dentro, adaptarte a un espacio o a un país que no tiene relación con lo que era tu país. Entonces, no solamente es la idea de poder insertarse al país en temas laborales, sino que también todo lo que el emigrar conlleva, que tiene relación con esto de modificar un poco tu cultura en función de la nueva cultura, para, por ejemplo, para la economía haitiana, poder aprender el idioma, que es muy difícil, llegar a un país donde no hablan totalmente distinto a ti, la cultura es totalmente distinta a la tuya. Entonces, eso a veces produce choque cultural y hay personas, y bueno, nosotros tenemos experiencia en eso, de que llegan a anularse y llegan a estar como en un proceso de total anulación propia, como que se van de sí mismos por esta presión que también traen al migrar. Otra pregunta que nos gustaría compartir con ustedes y dialogar respecto de personas. Respecto de cuáles creen ustedes que son las consecuencias o a qué se ven expuestos los migrantes que están en situación de calle. ¿Quieren? Sí. No sé si alguien quiere comentar, ir escribiendo. La primera era una aproximación más general de la percepción de todos. Ya algunos se animaron a hablar y escribir antes. Sí, quienes quieran hablarlo, bienvenidos sea, para poder tener un espacio más dinámico y entre todos poder levantar conocimiento, que es lo importante. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. ¿Sí? Un saludo desde Ecuador. Bueno, Bien. quería compartir la respuesta sobre las consecuencias que pueden verse expuestos los migrantes que están en situación de calle. Al verse los migrantes vulnerables de derechos y restringidos de varios derechos y atribuciones que el Estado Nacional le puede brindar, me parece que una de las consecuencias es que están sometidos mucho a lo que es la explotación laboral, ya que al estar en situación de calle, lo que a ellos buscan es hacer dinero de cualquier manera. Entonces, hay personas que, digamos, que por un trabajo de 8 horas les dan lo que a ellos les más convengan. Esto es, hablaremos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tengo también conocidos, ya que yo también trabajo en una fundación que se llama Pelilo Manos Unidas, en la que también intento ayudar a migrantes, y ellos me conversaban que trabajaba un migrante de 5 de la tarde hasta 2 de la madrugada y le daban $5. Entonces, una de las consecuencias se podría decir que es la explotación laboral, entre muchas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Otra de las consecuencias creo yo que es ¿Ya? que van a sufrir hambre y por la consecuencia van a pasar enfermedades, porque al estar en calle y no tener una buena alimentación, les tiene un sistema inmune debilitado. Además que muchos de ellos cuando llegan con sus mochilas, sus cositas, les roban, no los estafan, no les dan la oportunidad para ellos poder salir adelante. Entonces, se sienten menos y muchos de ellos también, no solamente es que les roban y los estafan, sino que también los hace sentir mal, sufren de racismo y todo ello afecta no solamente a su salud física, sino también psicológica. Muchas gracias, Mayra. Muy en la línea, Karina. Clara dice que tienen riesgos de salud, riesgos de ser víctimas de redes de trata y de explotación. Claramente encontramos diversas y numerosas consecuencias de la vida en situación de calle, así que escuchamos a Cari para que pueda profundizarnos un poco más a partir de su experiencia en la fundación. Sí. Ya. Ya, entonces, bien, como lo había mencionado Carlos, Aira y la otra chica que está en el chat,
Francisca. Sí. Bueno, sí, una de las consecuencias de que existan los migrantes en situación de calle es la exclusión y la marginalidad por parte de la sociedad y por parte del propio Estado. Ya, las personas en situación de calle, entre ellas los migrantes, son personas invisibilizadas. Ya, yo no sé, de acá, bueno, todos trabajamos, bueno, la mayoría trabajamos más en el área social, pero quizás si estuviéramos en otro espacio y preguntáramos cuántos de ustedes saludan o tienen algún vínculo, o han creado en algún momento algún vínculo con una persona en situación de calle, probablemente no sean los muchos, sino que sean más pocos quienes crean este vínculo. Por ende, va con esta línea de que las personas en calle son excluidas y marginadas, perdón, a nivel nacional en este caso. Otra consecuencia es la vulneración respecto a sus derechos fundamentales. Las personas migrantes en situación de calle que están en situación irregular están desprotegidas a nivel nacional, no pueden acceder no sé, a una atención de salud, a no ser que sea de urgencia, como una atención de especialidad. Como también les mencionaba, no tienen acceso a quizás poder conseguir un arriendo formal, sino que estas personas que no tienen RUT se ven expuestos a que les cobren 250.000 pesos por una habitación 5x5, y ahí es donde tienen que vivir 7 personas. Igual estoy siendo muy extremista, pero es como para que se pueda entender. Otra consecuencia es que estas personas, y tienen de la mano con la consecuencia anterior, es que no tienen acceso a la seguridad social, son muy expuestos también por eso. Como también lo mencionaban ustedes, el trabajo informal, la explotación laboral, que es lo que decía Carlos, trabajar 12 horas, o en este caso hay personas que nos indican que trabajan 18 horas por 20.000 pesos, 15.000 pesos, y claro, aceptan porque no les queda de otra, porque es eso o nada, porque es eso y no sé, no comer, o no poder mandar remesas, o no poder juntar el dinero para regularizarte en algún momento, porque ya la regularización es cara, tener que pagar por tu permiso de trabajo, tener que pagar por tu visa, por el estampado de visa, y luego tener que pagar por el carnet. Y estos pagos están en función de las nacionalidades también, no es que es un pago para todos en general. Igual es un proceso súper engorroso, y por eso también mencionábamos la burocracia del Estado al trabajar la migración. Otra consecuencia es la glorificación de la situación de calle, en función de que si no se trabaja esto, con las personas que vienen recién llegando a Chile y que se encuentran en situación de calle, si no ponemos ojo en eso, en este momento quizás después vaya a ser un problema aún más complejo de tratar. Y es también lo que vemos con las personas en situación de calle que llevan más de 5 años de trayectoria en calle. Es muy difícil, bueno, es difícil, no es imposible poder trabajar para una futura inserción. Otra consecuencia también, que lo habían mencionado, es la trata de personas. El programa se ha vinculado a personas migrantes en situación de calle que fueron víctimas de trata y que por ende ahora en ese momento se encontraban en situación de calle. Las personas víctimas de trata le tienen retenidos sus documentos, los tienen sin vinculación con el exterior, entonces es muy difícil para ellos poder solicitar esta ayuda, porque, o sea, este apoyo o poder salir de ese lugar, porque están con la idea de que les indica a esta persona que les bloquea un poco el tema de su libertad. No, como les mencionaba, le tiran retenidos sus documentos, les indican de que, claro, como yo tengo tus documentos, si tú me vas a denunciar, te van a deportar porque estás irregular, entonces es mucho peor. Y hay gente que tiene relación con esta falta de información al momento de emigrar, que creen, y que claro, con el miedo se quedan en ese mismo espacio. Otra consecuencia son el tema de las estafas, de los robos. Estando en situación de calle, es probable que si no tienes dónde guardar tus pertenencias, puedas ser víctima de un robo. Para un migrante es muy complejo porque sus documentos no son documentos de Chile, entonces si te roban tu DNI,
el caso de Perú, o tu pasaporte, ellos tienen que, primero, antes de poder regularizarse, realizar un trámite en su consulado, porque sin su documento de identificación nacional no pueden realizar su proceso de regularización migratoria. Entonces, ya que le tomen sus documentos, poder levantar o tener una estrategia laboral para poder conseguir dinero, pagar el pasaporte o pagar el DNI para luego solicitar visa y también pagar todo lo que eso conlleva, es muy extenso. Por ende, muchas personas, o hay personas que no tienen este capital económico y por ende ya no tienen cómo seguir pagando una habitación, alimentación o su propio proceso de regularización. Y consecuencia, que aquí también se ven expuestos los migrantes en situación de calle, que están en situación irregular, son las expulsiones arbitrarias, que también es algo que se ha dado últimamente en Chile. Entonces, para finalizar, bueno, nosotros hemos levantado unas propuestas para prevenir la situación de calle o la permanencia de calle de las personas migrantes. Una es que exista realmente una política migratoria que se haga cargo de la migración, que no solo la administre, y que se haga cargo desde una perspectiva de derechos y no simplemente de deberes. Hace una semana se aprobó la nueva ley de migración que supuestamente viene a cambiar esta idea de seguridad nacional, de que el migrante es concebido como una amenaza, pero si se analiza bien este nuevo proyecto de ley, podemos notar que al final igual es una ley que se mira desde la selectividad y desde entender al migrante como una amenaza, y también todos los trámites administrativos que se darían en función de esta nueva ley de migración tendría que ser en los países de las personas, no en Chile, sino también el trámite de regularizar o de poder acceder a una visa se va a tener que dar solo en los consulados de Chile en el exterior. Y bueno, tenemos la experiencia de que, por ejemplo, cuando se decretaron estas medidas administrativas en el año 2018, una de ellas era esta creación de un visado consular de turismo para la población haitiana, o las visas de reunificación familiar, que si bien empezó a decretarse desde abril de 2018, en diciembre habían, creo que, un aproximado de 100 distracción de solicitudes de reunificación familiar en el consulado de Chile en Haití, y de esas 100 distracción de solicitudes solo habían sido respondidas 2. Entonces solo a 2 personas se le dio esta visa de reunificación familiar de las 100. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con todas estas personas que van a solicitar una visa en sus países, en función de la respuesta que va a tener por parte de los consulados? Si en Chile no están preparados para esta solicitud, y lo hemos visto en función de los largos procesos de regularización migratoria que pueden durar hasta 1 año y medio, y esto sí que no lo digo exagerado porque lo hemos venido trabajando como participantes del programa Bienvenido. Las personas pueden demorarse hasta 1 año y medio en poder solicitar, o sea, en poder recién tener su cédula de identidad. Si esto pasa en Chile, yo me imagino que va a ser mucho peor en los consulados, porque en Chile hay más de 20 personas trabajando para esto. En el consulado deben haber un poco menos y no van a dar abasto respecto de la solicitud. La política, bueno, aparte de esta política migratoria, la nueva propuesta de la nueva política migratoria, igual considero que viene también a administrar la migración más que trabajarla, más que ver la migración como un aporte para nuestro país. Se sigue viendo al final como un favor del Estado chileno a acoger a estos migrantes, y claro, están totalmente equivocados. Otra propuesta para prevenir la situación de calle y la permanencia es externalizar la información respecto a los procesos de regularización migratoria en Chile. ¿Por qué? Porque quienes migran llegan al Departamento de Extranjería y Migración, o llegan a la frontera, y recién ahí empiezan a darse cuenta de que, claro, no es lo que les habían dicho que era Chile. Sí, si bien es un país, o hasta ese momento un país
estable económicamente. Chile no es solo eso, vemos que puede ser un país estable económicamente, pero a la vez es un país con muchas trabas respecto de esta población migrante, más, no en la población migrante en general, sino en la población migrante latina y caribeña, porque no vemos el mismo trato, tanto del Estado como de los medios de comunicación, a una población migrante europea, por ejemplo. Y otra propuesta tiene que ver con la intervención intersectorial perdón, con la población migrante, que sea un trabajo conjunto y colaborativo con todas las organizaciones e instituciones que trabajen enfocadas en la temática. No solamente trabajar la temática en función de una sola organización, sino que poder crear un trabajo más, un trabajo amplio que requiera de la participación de los organismos e instituciones que trabajan en la temática, tanto en temas de intervención como el levantamiento de información en función de la academia, o con el tema de los datos, para poder así tener un contexto más general, y en función de eso, proponer medidas de trabajo con la población migrante que vayan enfocados en una real integración en este país. Bueno, esta sería mi presentación. Les doy muchas gracias por haber escuchado con atención, por haber participado. Y bueno, ahora damos pie a la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias Karina por tu presentación. Creo que se va dibujando con mayor claridad la relevancia tanto de entender con mayor profundidad el cruce entre el fenómeno de situación de calle con el fenómeno migratorio, y también la necesidad de un enfoque, de un abordaje que sea integral y que sea más bien preventivo y no únicamente compensatorio cuando esta situación provoca tantos daños en las personas. Acá en los comentarios de grupos tenemos también a Francisca Selles hablando de que la explotación laboral, el tráfico de personas, el abandono y la victimización, así como la discriminación, se vuelven consecuencias con las que tienen que lidiar también los sujetos migrantes en situación de calle. Al mismo tiempo que Patricia pone en la conversación el concepto de aporofobia, un concepto que tiene que ver más bien con un ámbito más subjetivo en la forma en cómo yo me vinculo con el otro, donde se alude a la discriminación hacia la pobreza. Entonces la Patricia pone sobre la mesa la complejidad que está operando en este fenómeno de ser migrante y además encontrarse en situación de calle. Quería comentarles también a algunos de los auditores que hace un tiempo atrás con Karina trabajamos también esto, que se encuentra presente en un escrito que se llama El migrante como mensajero de nuestro tiempo, sacrificio y fractura como causa de la situación calle, donde ahí nosotros damos cuenta que si bien hay un conjunto de causas que son externas al migrante, otras operan en su subjetividad. Y es justamente la imbricación de todos estos elementos los que reafirman de una manera tan potente que la persona siga permaneciendo en situación de calle. Queremos entonces dejar los invitados también a leer ese texto y a que por favor puedan ir comentándonos cualquier duda o pregunta que tengan respecto de esta situación. Nosotros entendemos, como dijo Karina, que esta situación debe tener un enfoque que aborde distintas dimensiones. Entendemos por una parte que hay un problema institucional, un problema de Estado, que Karina mencionó basado en una securitización, ¿cierto? Ese concepto es fundamental para entender que las leyes en nuestro país, en Chile, se han dictado siempre en contra del extranjero, pero no de cualquier extranjero, sino del extranjero latinoamericano y caribeño, mientras que se ha fomentado el ingreso de extranjeros alemanes o de otros países. Es ahí donde va el tema de la securitización, que si bien hoy en día estas leyes ya no persisten, siguen apareciendo remanentes de ella. Pero también, además de toda esta problemática,
que se mueve más en el plano del legal, entendemos que la construcción social del migrante es sumamente relevante. Entonces también los invitamos a comentar situaciones, casos, cómo creen ustedes que se mira al migrante en situación de calle desde una perspectiva más social. No sé, si vieron alguna situación en la pandemia, si estuvieron siguiendo las noticias. Por favor, queda a disposición de que puedan conversar en estos minutos que nos quedan, comentar, preguntar a Karina, continuar la conversación, etcétera, etcétera. Bien, yo soy de Perú y ¿Ya? acá en Perú hubo bastante llegada y apogeo de los venezolanos debido a la problemática que ya sabemos que tienen allá política. Muchos de los venezolanos que vinieron, lamentablemente incluso en las noticias salieron, habían causado estragos en la población porque no muchos de ellos tenían buenos valores, etc. Entonces, ¿qué ocasionó? Ocasionó que todos los peruanos tengamos como esa xenofobia a los venezolanos. No querían darles trabajo, decían que no porque te iban a robar, no querían que entraran a sus casas porque decían que de repente iban por ahí a coger algo. Eran muchos mitos. Y si bien es cierto, no todos los migrantes son malas personas, porque hay migrantes que realmente salen adelante con lo poco, con lo mucho que tienen, y muchos han tenido que trabajar de algo que no es su profesión para salir adelante, pero muchos de los peruanos sí no quieren saber mucho de los venezolanos porque incluso estaban diciendo que por qué no se van a su país, porque acá en Perú les están dando seguro de salud integral, les están dando muchos beneficios, trabajos, pero no todo les va bien. Entonces pienso yo que antes de juzgar debemos conocer bien a las personas y no culpabilizar, no generalizar, pienso yo, porque cuando llegan extranjeros a nuestros países y tenemos una mala impresión de ellos, decimos que son todos. Y lamentablemente comienza la xenofobia, el racismo y los comentarios que generan divisiones entre los latinoamericanos. Yo quería aportar algo en función de lo que Mayra estaba comentando. Yo creo que las fronteras están delimitadas por los estados, porque es como donde tienen jurisdicción. Pero al final el planeta es uno. Y todos somos migrantes. Yo soy migrante interna. Yo no soy de Santiago, bueno, estoy en Santiago, trabajo en Santiago, pero yo vivo en San Fernando. Yo nací en San Fernando y tuve que emigrar a Santiago. Ya cuando hablamos de que no todos los migrantes son malas personas, yo creo que eso es como que sería primordial dejar, bueno, y también me incluye, dejar de hablar de los migrantes y los chilenos, porque claro, todos migrantes chilenos somos personas, y pueden haber personas buenas y personas malas, no migrantes buenos y migrantes malos, como chilenos buenos y chilenos malos. Y claro, por ende también yo soy muy cero nacionalista, no creo en esto, pero de esto de que, claro, este es Chile, este es mi país, sino que veo que al final yo soy parte de este planeta y este planeta es parte de mí. Y por ende todas las personas somos parte de este planeta. Todas las personas tenemos derecho a migrar. Claro, es muy buena la aclaración porque uno de a poquito tiene que ir deconstruyendo muchas cosas que están arraigadas incluso a veces en el lenguaje. Entonces es una ardua tarea porque no es solo el poder jurídico, no es solo el poder de la construcción social, sino que también es cómo se arraiga en cada uno de nosotros la visión que tenemos del otro y la capacidad que tenemos para acogerlo o para ser hostil ante eso. Es un trabajo social profundo el que hay que hacer en todos los niveles y desde todas las perspectivas. Acá tenemos otras preguntas, Karina. Las voy a leer. Una de ellas dice, ¿qué opinión se tiene acerca del concepto de, entre comillas, ordenar la casa que ha usado el gobierno de Sebastián Piñera desde el 2018 para referirse a la forma en que se va a abordar el aumento de los flujos migratorios y posicionar su propuesta política migratoria que se caracteriza por adolecer de un enfoque de derechos?
respecto a esa pregunta, claro, como les mencionaba, yo considero que, consideramos como fundación que el gobierno en este caso lo único que hace es administrar la migración más que promover una migración segura, como dicen, ordenada y regular. Al final, los conceptos de segura, ordenada y regular tienen también relación con esto del control y también con esto de ordenar la casa. En una de las entrevistas que se le hizo al director de extranjería, Álvaro Velorio, él indicaba de que con esta nueva política migratoria se iba a poder esclarecer bien a qué venían a qué venían los migrantes. Él mencionaba de que bajo esta nueva política se iban a ver las reales intenciones del migrante para emigrar a Chile. Entonces ya indicar y el decir que las reales intenciones del migrante, ¿cuáles van a ser? Son obvias. La real intención del migrante para emigrar a Chile es poder tener protección en casos de personas que solicitan refugio, o una estabilidad económica, o una estabilidad política también. Entonces, si se sigue viendo desde el gobierno la migración como un problema, y por ende hablan de ordenar la casa o de sincerar las intenciones para emigrar, vamos a seguir cayendo en esta discriminación y exclusión a la población migrante más empobrecida. Claro. Gracias, Cari. Tenemos también acá un aporte de Clara para todos, que nos dice que hay un sitio web que nos comparte por el chat donde se proponen nuevas narrativas para hablar de la migración, específicamente en periodismo. Eso es súper interesante porque hemos visto que grandes problemas o conflictos ocurren y se transmiten en la forma en que el periodismo aborda esta situación. Recordamos en el contexto de pandemia, cuando empezaron los contagios por COVID, se mencionaba que en el Barrio Alto estaban iniciando estos contagios, pero tiempo después aparece un CITE de migrantes donde hay un brote de COVID y lleno de prensa afuera, casi acosando a los tipos, a la gente, porque había una asociación quizás un poco más inconsciente acerca de la enfermedad que venía entrando producto de estos flujos migratorios. En la misma línea sabemos también que la Emilia Tijoux puso una demanda segunda por una portada que hablaba del aumento en situación de COVID, y en la foto de la portada era una mujer de piel negra con su bebé. Entonces todas estas cosas no son cosas gratuitas, son asociaciones que dentro del periodismo se realizan para ir comunicando ideas. Entonces el tema es súper relevante, puesto que también nosotros como espectadores de la prensa, ¿cierto?, debemos estar muy atentos para lograr discriminar la información que se nos está queriendo transmitir con esto de los migrantes. Así que muchas gracias por ese aporte. Contarles también que en el libro Situaciones de Calle, editado por la Fundación el año anterior, hay un artículo de Karina que también habla de una experiencia de trabajo social realizado con migrantes. Se está compartiendo por el chat y vamos a hacer, me parece que es la última pregunta por el tiempo, ¿cierto? Elizabeth pregunta: hola, me gustaría saber si Fundaciones como Gente de la Calle ha identificado algunas estrategias para atender a migrantes irregulares recién llegados y para aquellos que quedan en calle cuando ya tienen una residencia temporal o permanente. Esa yo creo que es más o menos la pregunta final, Cari, para que... Ya. Elizabeth, primero aclarar que los migrantes recién llegados, si ingresan por paso habilitado, tienen una visa de turismo de 90 días. Por tanto, hasta que no se cumplan esos 90 días, es un migrante regular. Cuando se cumplen los 90 días, cae en una situación irregular, y son las personas que nosotros atendemos principalmente, personas que ya acabados los 90 días no pudieron acceder a un contrato de trabajo y por ende a una solicitud de visa, ya que la mayoría de las visas que se solicitan es la visa sujeta a contrato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hemos trabajado nosotros? Como les indicaba, el RUT
es lo básico para ser alguien en Chile, poder acceder a algo en este país. Entonces, con estas personas lo primero que trabajamos es promover y acompañarlos en su proceso de regularización migratoria. ¿Qué pasa cuando una persona está en situación de buscar por vencimiento de turismo o vencimiento de temporaria, de visa temporaria? Las personas tienen que solicitar un cálculo de multa. Ya visitando el cálculo de multa, pagando la multa por su bien irregular, recién después de ese proceso pueden ingresar una solicitud de visa. ¿Ya? Entonces ya para una persona que está regular y quiere solicitar una visa en Chile, como les comentaba, pueden llegar a estar un año solicitando una visa. Imagínense para una persona que está irregular y su primer trámite es solicitar el cálculo de multa. O sea, el periodo de trámite es muy largo, es muy extenso, y eso también promueve a que las personas lleguen a encontrarse en situación de calle, porque a nadie le va a dar el dinero, nadie va a migrar con un dinero que te permita subsistir por un año. O sea, se entiende de que por lo menos en 3 meses vaya a poder estabilizar, pero en la práctica indica que no es así. Y bueno, con las personas que tienen una residencia temporal o permanente es un poco más de llevadero el tema, porque ya pueden acceder a ciertos beneficios gubernamentales, o ya podemos generar líneas de trabajo que sean apoyadas más por la seguridad social. Tenemos otro comentario de Pablo que aporta un poco en la misma línea de Clara. Él plantea contundentemente, con mayúsculas, que el periodismo es un factor fundamental al momento de crear realidades. Absolutamente de acuerdo. Él nos deja también ahí un link para que podamos ir profundizando a quienes les interesa esta línea. Y por último hay un comentario muy relevante, o sea, muy valioso de Francisca. No sé, Francisca, si lo quieres compartir con nosotros, si quieres hablar, ya que has hecho hartas intervenciones, o si quieres como que lo vamos leyendo. Francisca alude principalmente a que en una sociedad que no garantiza los derechos fundamentales a los ciudadanos, ¿cierto? Entre ellos menciona la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la previsión social, y alude al individualismo de este mundo contemporáneo en el que estamos, donde cada uno debe resolver sus problemas por sí solo. Entonces, ahí mismo ella plantea que la población migrante visualice, o sea, que es, entre comillas, factible que un grupo visualice a la población migrante como una amenaza, como alguien que, entre comillas, viene a quitar lo poco que tenemos. Y luego de esto nos pone la atención, nos concentra el foco en la relevancia del proceso constituyente, en la medida que se trata de problemas estructurales, para que así finalmente podamos, como dice ella, abrazar nuestras diferencias culturales, nuestra hermandad con la población migrante y el enriquecimiento recíproco. Claro que sí, o sea, entendemos que el problema es sumamente estructural, dicho en términos súper específicos. En Chile estaba, siempre digo esto, ¿cierto? Hasta el 94 estaba penalizada, sancionada por ley la mendicidad. En el 2004 empiezan a aparecer las personas como sujetos en situación de calle. Es muy poca la normativa referida hacia ellos, pero en migración, o sea, el cruce del migrante en situación de calle es aún más castigador, puesto que la ley está basada en una exclusión hacia ellos. Entonces vamos sumando, siempre digo el ejemplo, vamos sumando elementos. Ser una persona en situación de calle sometida a este tipo de legalidad, ser una persona migrante en situación de calle con esta otra legalidad que además de invisibilizar, excluye, los hace quedar mal ante la ciudadanía, es un peso y una complicación sumamente terrible al momento de vivir en lo cotidiano, en el día a día. Así que yo creo que estamos más o menos, Diego, en la hora, pareciera ser. No sé si nos alcanza el tiempo para otra pregunta, vamos terminando. Elizabeth da las gracias. Sí, vamos terminando, ya llevamos casi una hora. Quería preguntarle a la Karina, incluso sumándome a lo que dices tú, Caro, ¿y cómo lo hace una mujer migrante? Si es más complejo aún, sumando todo lo que estás diciendo tú, y si no hay redes, y si tiene problemas, ¿cómo lo hace cuando tiene problemas de tener un root, sobre todo?
Claro. Para una mujer es mucho más difícil. El modo de hacer es para cualquiera, hombre o mujer, pero claro, para una mujer se le complejiza aún más. Como programa hemos trabajado con mujeres, pero principalmente madres de hijos chilenos. Para ellas también ha sido muy complejo porque ellas al no tener RUT, y la hija o el hijo chileno sí, si ella no tiene RUT no puede el hijo tampoco acceder a nada, porque el bebé no va solo a pedir una hora, no sé si me explico. Entonces al final igual quedan en esta disposición. Elizabeth hablaba de personas que ingresan por paso no habilitado, que claro, no tienen cómo regularizar su situación en Chile. Lamentablemente, la decisión de poder regularizar, de que una persona que ingresa por paso no habilitado se regularice o no, está y cae solo, en función de esta nueva política migratoria, en el subsecretario del Interior. Le dan esa autoridad a él para poder decidir en función de una carta que se envía, diciendo, como expresando o escribiendo por qué la persona necesita una visa, por qué necesita un paso, etcétera. Pero enviar una carta al subsecretario y el subsecretario solamente tener él, por tener ese cargo, la decisión respecto de la permanencia o no de una persona va súper en contra de los derechos humanos, porque no puede caer esa responsabilidad en una persona o en un cargo. Ya, con niños chilenos, imagínense una mujer que pase por un paso no habilitado, que tiene hija chilena, que ha querido regularizar su situación y que no puede, porque está bien, tiene una hija chilena y es inhabilitado, y las personas que ingresan por un paso inhabilitado en Chile no tienen posibilidades, tienen nulas posibilidades de regularizar su situación. En esta nueva política migratoria se indica que quienes estén irregulares en Chile por haber pasado por un paso van a tener supuestamente 180 días para volver a sus países y en sus países solicitar una visa de turismo. O sea, perdón, una visa temporaria. Yo me pregunto si realmente se van a dar o se van a acoger estas solicitudes de personas que ingresan por un paso no habilitado, siendo que el país, o el Estado, perdón, o el gobierno en este caso, ve la migración como un problema y ve al migrante como una amenaza y nos presenta la migración como en delincuencia, en enfermedades, al final, puros factores malos. Yo me pregunto, esas personas que vayan a solicitar su visa consular en sus países, ¿les van a dar esta visa? Y esta mujer, por ejemplo, que ingresó por un paso inhabilitado, que tiene hija chilena, ¿le van a dar esta visa si ya ingresó por un paso inhabilitado? Se va a empezar como, o sea, van a empezar de cero. ¿Realmente van a empezar de cero? ¿No va a quedar un registro de que la persona entró por un paso no habilitado? Si en estos retornos humanitarios que ha hecho Chile y que se dio con la población haitiana, les hicieron firmar una declaración jurada donde ellos voluntariamente expresaban de que no iban a volver al país en 9 años. Yo creo que al final esto va a ser mucho peor, va a aumentar la cantidad de personas irregulares por paso inhabilitado, porque más que la propia administración o la ley de migración en el país, prima el derecho a la vida, y las personas que migran, porque en sus países tienen riesgos de morir, o sea, de que los puedan matar, por ejemplo. Y claro, van a pasar por un paso inhabilitado porque no les queda de otra. Porque claro, no van a poder ingresar a Chile porque no pudieron haber realizado su trámite en los consulados. Claro. Sí, era importante hacer esa aclaración que quedaba como de la pregunta que hacía Elizabeth, ¿cierto? Así que muchas gracias por esa aclaración, siempre tan relevante.
Carlos Salán dice, excelente exposición, muy interesante e informativa. Saludos desde Ecuador. Eso. Felicitaciones a la Fundación Gente de la Calle por visibilizar esta problemática a través de este conversatorio. Sí, gracias por tus palabras de cariño, Carlos. Para nosotros es súper importante que nuestro trabajo también se ponga en valor y se difunda, así que después va a estar grabado, esto va a estar publicado, y si ustedes lo pueden difundir o enviar a alguien, súper bien, para avanzar como en estas conversaciones, ¿cierto? Que van también construyendo, buscando construir nuevos imaginarios en torno a la migración en situación de calle. Retomar un poquito lo que había preguntado Diego, y que iba un poco en la línea que yo estaba explicando como un problema estructural, ¿cierto? O sea, a esta norma jurídica tan sancionadora un poco y tan excluyente con la situación de calle, se suma esta norma de securitización para los migrantes, y además el Diego añade el componente patriarcal. Entonces, claramente que para las mujeres es mucho más difícil. Porque si nosotros entendemos que el patriarcado tiene que ver con esta opresión de género, y entendemos que recién, al menos Chile todavía es un país muy machista, hace poco el feminismo, si bien ha sido un movimiento tremendo, presente siempre a lo largo de la historia, el feminismo va de a poquito rompiendo estigmas y prejuicios. En ese sentido, solamente quiero traer a colación los ejemplos de, acuérdense que antes se hablaba mucho de la nana peruana, ¿cierto? No sé si ustedes, qué tan jóvenes o más antiguos son, yo cuando era chiquitita había mucho este tema de la nana peruana. ¿Por qué pasa esto? Carolina Stefani, que es una profesora que estudia harto el tema migratorio, dice que en los últimos 30 años la migración cambia en 3 características principalmente. Una de ellas es que la migración es sur-sur, ya no es tanto de los países hacia el norte, sino que hay hacia el hemisferio sur, Chile empieza a posicionarse como un país receptor que pudiese tener una buena acogida. El otro cambio tiene que ver con que la migración se precariza aún más que antes. Quienes migran ahora tienen vidas mucho más precarias que antes. Y el tercer componente es que hay una feminización de la migración, así como hay una feminización de la pobreza, ¿cierto? O sea, no es que antes la mujer no migrara, pero ahora, como la migración está asociada al trabajo doméstico, quienes migran vienen y trabajan haciendo aseo, cuidando, y como las sociedades van cambiando en su estructura y más mujeres salen a trabajar, se produce ahí todo un fenómeno estructural que también va haciendo modificaciones que van a ir afectando de otra forma a las mujeres. Entonces, es interesante la pregunta y es un desafío todavía. Nosotros con la Karina hemos tenido algunas conversaciones de este tema, pero es algo que obviamente me imagino que como fundación también tenemos que desarrollar. Pero también es muy reciente y es muy relevante. O sea, no se puede no mirar los casos de mujeres en situación de calle porque justamente son muy terribles y complejos de abordar. Así que también dejar planteadas esas cosas para que todos los vamos pensando, vamos movilizando ahí algunas ideas. No sé si alguien más quiere mencionar algo o comenzamos ya a despedir. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer un comentario. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí se escucha mejor. Ya. Es que recientemente o en el último tiempo he estado como observando que hay un debate que gira en torno a poder intentar separar el concepto de migración del concepto de refugiados. Y esto, bueno, a propósito también de la crisis de refugiados, diría yo, que estamos experimentando en Venezuela, donde posiblemente es muy relevante también mirar, digamos, como las condiciones en las cuales se encuentran muchas personas ya incluso en su país de origen, ¿no? Podemos realmente hablar de que efectivamente la población venezolana que está viviendo, por ejemplo, en las fronteras entre Venezuela y Colombia son migrantes o por el contrario son refugiados. Entiendo que hay como distintas formas de entender lo que es el concepto de un refugiado, pero hoy en día también se está intentando impulsar, mirarlo también desde una perspectiva más bien humanitaria. Eso igualmente me parece como relevante observarlo, especialmente en estos tiempos, porque efectivamente, tal como
Carolina menciona, hay como un fenómeno de migración intrarregional que no se había visto décadas atrás y que evidentemente a países latinoamericanos con instituciones debilitadas como que nos está afectando bastante, pero también podríamos ver el caso de países europeos donde se supone que tienen instituciones un poco más fuertes y sin embargo también están experimentando fuertes crisis, ¿no? Lo mío va como para saber cuál es la mirada que ustedes tienen con relación a esta diferenciación. Me parece importante, digamos, como pensarlo, a propósito también de que esta semana estamos conmemorando, si se quiere, la semana del Día Internacional del Migrante. Pareciera bueno, que el pacto de migración en teoría viene como a impulsar políticas entre los estados que nos permitan como aliviar un poco la situación que efectivamente estamos viviendo, no solamente las personas que migramos, también las personas que nos reciben en los países a los cuales nos trasladamos, ¿no? Y bueno, particularmente cuando, por ejemplo, vemos casos como lo que pasó ayer con 19 personas, adultos y niños, que murieron en el Mar Caribe porque se dirigían desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago en una embarcación que no tenía como condiciones necesarias como para realizar un viaje de esa magnitud, y el Estado de Trinidad devolvió esta embarcación y en el regreso las personas naufragaron y murieron. Entonces ahí obviamente como que me pregunto, ¿realmente estos son migrantes que salen como a buscar mejorar sus condiciones? ¿O efectivamente el Estado de Trinidad falló al no reconocer un estatus de migración? No digo por motivos políticos, pero quizás sí por motivos humanitarios. Es como mi reflexión. Sí, para comentar a lo que mencionó la compañera, hay como una crisis mundial respecto del apoyo humanitario que se debiese entregar por parte de los estados. El refugio tiene relación con que las personas que solicitan refugio son personas que, en las que su vida corre riesgo en sus países de origen por motivos de raza, nacionalidad, o sea, raza, género, opción o decisión política, y por ende buscan, como su vida corre riesgo, buscan este apoyo humanitario en otros países. A diferencia de un migrante, que se concibe como una persona que migra en función de beneficios económicos. O sea, el motivo de migrar es distinto. Por eso también se diferencia lo que se concibe como un refugiado y lo que se concibe como un migrante. Carolina, ¿puedo hablar? Sí, si no hay nadie más. Habla, Elizabeth. Sí, en función de lo que decía la compañera, a mí me parece súper importante señalar que la ACNUR, en el año 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, instó a los estados de América Latina a que pudieran reconocer a las personas que emigraban desde Venezuela como refugiados bajo los conceptos de la Declaración Ampliada de Cartagena. El tema es que si bien, y aquí volvemos a los medios, algo que señalaba otra compañera hace un rato, si bien los medios han hecho notar la necesidad de asistencia humanitaria y de apoyo a la población venezolana que migra, los estados en la práctica no han hecho carne a esta recomendación que hacía ACNUR. En ese sentido, el país que más se ha destacado ha sido Brasil, que sí ha reconocido a muchos migrantes venezolanos como refugiados. Entonces ahí hay una carencia en la aplicación de estas recomendaciones y en la llevada a la práctica de lo que son los acuerdos de las conferencias que realizan diferentes gobiernos en nuestra región. Y por el otro lado, alguien mencionaba el Pacto Mundial de Migraciones, me parece que la misma compañera que estaba hablando, recordar que a pesar de que Chile
que menciona mucho los 3 principios fundamentales del pacto, Chile no lo firmó. Entonces, tampoco se hace cargo de la aplicación de las recomendaciones que en ese instrumento mundial están hoy día revisándose. Eso quería decir. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, muy valioso, sí. Parece que alguien más quería hablar. No sé. Francisco, ¿no? Parece que no. ¿Sí? Ahí veo a Francisco. ¿Quieres decir algo? Hola, Si hola, quieres. ¿encantado? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Bueno, punto uno, llegué un poco tarde a la exposición y bueno, yo creo que el tema no es fácil, y menos en la situación que nos encontramos hoy en el mundo. Se hace más complicado aún, pero no por ello no hay que hacer el trabajo. Y este trabajo hay que darlo con lineamiento según la Declaración de los Derechos Humanos, pero aterrizándolo a nuestra realidad. Ujú. Sí, es cierto. Gran desafío. Gran desafío de trabajar por el reconocimiento del derecho humano más allá como de las convenciones, de los pactos, de los objetivos a los que siempre se suscribe y que finalmente pareciera que los gobiernos muchas veces no están haciendo caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la tarea es titánica, enfrentarse a una situación como esa? Sí, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo. La Cari, ¿no? ¿Estamos? Sí. Bueno, yo igual quisiera agradecer la participación de todas y todos. También, eh, especialmente, bueno, también de Carlos, que nos visita desde Ecuador, y un profe también que está en este conversatorio, así que muchas gracias. Espero que en verdad lo que trabajamos en esta oportunidad haya servido para crear una panorámica respecto de lo que estamos viviendo actualmente en Chile, con las personas en situación de calle, entre ellas migrantes, y que claro, es un fenómeno que debemos abordar y debemos hacernos cargo y exigir también que exista una política que represente lo que en realidad queremos, que es una migración intercultural, que nosotros podamos ser parte también de este proceso y que no sean unos ellos otros, sino que seamos todos en un conjunto, o sea, todos juntos uno, no sé cómo explicarlo mejor. Pero eso. Mira, darle las gracias también a Leonardo de Brasil, también está Ali de México, a los compañeros de la fundación, a todos los que han participado, así que súper. Gracias, Karina, gracias, Caro. Damos por finalizado esta charla, ya llevamos más como de una hora. Agradecer y ser un privilegio haber escuchado todas las exposiciones y las diferentes ideas en el marco de la migración, siempre es grato. Y agradecer a las personas que nos acompañaron en este largo proceso de las charlas. Ya sé que sin ella y sin ellos, de repente estos espacios pierden el sentido o el peso, porque la idea es que poder compartir, traspasar la misma frontera de la que estábamos hablando, para llegar a diferentes personas y poder conversar diferentes temáticas en torno a la situación de calle. Quedan invitados también a ver el material. Todas las charlas quedan grabadas y esta prontamente en esta semana se va a subir, que es la charla 6, a YouTube. También quedan cordialmente invitados para seguirnos en nuestras páginas sociales, redes sociales, perdón, Facebook o Instagram, en @gentedelagalle.cl, y será hasta la próxima. Se me había Muchas olvidado, Perdón, Karina, dale. perdón, que también les quería invitar a una actividad que vamos a realizar, bueno, una antesala del Día Internacional del Migrante. Realizaremos una actividad el jueves a las 3 de la tarde, es un cineforo, es entretenido, igual vamos a ver una película, un documental, perdón, y en función de eso vamos a debatir también sobre este fenómeno de la migración.
y con ello la situación de calle. Nuestros invitados son María Emilia Pillux, Catalina Boch y Pedro Campos, que es el director de este documental. Va a estar súper bueno, a las 3 de la tarde. Diego les va a mandar el link para acceder. Es una actividad abierta para todo público, así que los esperamos. Muchas gracias, disculpa Diego. No, está bien, de hecho, me sumo a tu invitación, ahí está la descarga del afiche, así que ojalá sea una de la más cantidad mayor gente posible. Y como decía, me estaba despidiendo, o sea, hasta la próxima, y que la calle no calle, ustedes saben, chiquillos. Un saludo. Que la calle no calle. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Que la calle no calle.